No es necesario insistir en la necesidad fundamental de que el estudiante tenga un maestro hermetista, que ya haya recorrido el camino que espera completar el discípulo. Solo quienes hayan reencarnado conscientemente, pueden prescindir de un maestro, o más bien, si es posible, tener muchos maestros, los cuales sirvan para refrescarle la memoria al reencarnado. Sin embargo, quien ha reencarnado conscientemente, lo sabe con toda seguridad, y esto no es frecuente. Las indicaciones que aquí se dan son de carácter elemental, y tienen por objeto alumbrar al postulante a la verdad para orientarlo en sus propósitos. Solamente un genuino maestro puede transmitir al discípulo la llama espiritual, fermento mágico que constituirá su poder oculto como iniciado. Esto no es una abstracción poética, sino que corresponde a algo material, a un proceso concreto que se lleva a cabo en la relación entre maestro y discípulo. Por supuesto que esta fuerza no libera al estudiante de sus disciplinas ascéticas, por el contrario, lo obliga a realizarlas con más empeño. Educación de las 4 inteligencias. Para educar a las 4 inteligencias, el estudiante debe considerar que estas son la sede de sus malos hábitos y vicios, y que debe proceder a limpiarlas de todo lo negativo, y a darles conciencia e inteligencia, de acuerdo al modelo de comportamiento deseado. 1. Inteligencia del aparato digestivo, elemento tierra. El elemento tierra abarca toda la materia corporal, pero tiene su sede en el estómago. Su tónica básica es absorción. Para educar a esta inteligencia es preciso someter, en cierta medida, sus funciones al dominio de la voluntad, en este caso, el yo volitivo. Hay que pensar en el sistema digestivo como en un ser inteligente, con el cual podemos comunicarnos, al que podemos hablar y controlar. Para esto se utiliza la siguiente fórmula. Tú, mi inteligencia del aparato digestivo, te ordeno que me obedezcas ciegamente en todo lo que yo te diga. Yo te doy conciencia e inteligencia para que tú cumplas perfectamente con tus funciones biológicas. A partir desde ahora, mi voluntad será tu voluntad, ya que soy tu Dios, tu dueño y tu Señor, a quien debes respeto y obediencia. Cuando tú te alimentes, lo harás porque es mi voluntad, y cuando no comas, será porque yo no lo quiero. Esta fórmula se debe repetir varias veces, procurando compenetrarse con lo oculto del sistema digestivo. Periódicamente es necesario realizar ayunos de un día completo, y al empezarlo, se debe decir: tú, inteligencia de mi aparato digestivo, te abstendrás de todo alimento por X horas, porque esa es mi voluntad, y yo te ordeno que acates este mandato ciegamente. Si el estudiante sufre de alguna dolencia hepática o cualquier trastorno de tipo digestivo, debe procurar una mejoría apoyando a la inteligencia del sistema digestivo con toda su voluntad. Sugerimos al lector que trate de descubrir el sentido críptico de estas instrucciones, ya que las leyes ocultas prohíben hablar más de lo necesario. 2. Inteligencia del aparato procreador, elemento fuego. El elemento fuego está radicado para estos efectos en el sexo, sede del foco instintivo. Su tónica básica es irradiación. Para la educación de esta inteligencia debe usarse la misma fórmula anterior, la que no varía en los otros sistemas. Solo se cambia el nombre del elemento correspondiente. Paralelamente, es necesario regularizar la función sexual, sometiéndola a la voluntad, con el objeto de tener relaciones sexuales solo cuando el yo volitivo lo permita, y no en otro momento. Debemos recordar que este sistema es el asiento de la libido, circunstancia que podemos aprovechar para extirpar, trabajando en este foco, todos los complejos que podamos tener. Para esto es necesario hacer razonar a la inteligencia respectiva, para que abandone su actividad infantil y proceda en forma madura. Esto debe complementarse con la práctica de la imaginación que daremos en referencia al aparato respiratorio. 3. Inteligencia del aparato circulatorio, elemento agua. El elemento agua reside en nuestro sistema circulatorio, sede de lo emocional. Su tónica básica es unificación. Tal como en los casos anteriores, se utiliza la fórmula ya descrita para educar a esta inteligencia. Junto con esto, es preciso implantar una rigurosa higiene emocional, para no dar cabida en el corazón a emociones ruines o destructivas. Esto se consigue de un modo gradual, actuando con el yo volitivo. Además se debe practicar diariamente una concentración en el corazón, cerebro de este sistema, a fin de crear un estado de paz profunda y una perfecta sujeción emocional a la voluntad. 4. Inteligencia del aparato respiratorio, elemento aire. El elemento aire reside en nuestro sistema respiratorio, sede de lo imaginativo. Su tónica básica es vitalización.
Debemos trabajar con la fórmula conocida y establecer además un adecuado control sobre la imaginación. Es preciso, a toda costa, suprimir cualquier morbosidad imaginativa, dando cabida solo a pensamientos positivos, armónicos, equilibrados y superiores. También hay que educar la palabra, limpiando el lenguaje y cumpliendo siempre con lo que se afirma de viva voz. El estudiante que afirma algo por el verbo y no lo cumple, se convierte en un juguete de la naturaleza, y le resultará muy difícil el poder realizar sus proyectos personales. Por medio de la respiración tenemos acceso al mundo de las vibraciones y afinando el olfato, es posible captar vibraciones de cualquier índole, lo que se hace durante la inspiración y retención respiratorias. Debemos insistir en el hecho de que hay muchas claves secretas en estas instrucciones, pero el descubrirlas o no, queda librado al interés, criterio y perspicacia del lector. Solamente a modo de sugerencia, pensemos, por ejemplo, qué ocurre en la unión de los elementos aire, sistema respiratorio, y fuego, sistema procreador, o bien, agua con tierra. El yo volitivo, ya hemos hablado de la manera de crear el yo volitivo, pero falta exponer los medios para darle fuerza y poder, los que en general, son los siguientes. A. Dominar y sublimar los deseos. B. Cargar batería psíquica. C. Economizar energía. D. Actuación volitiva. Los deseos son una de las principales fuentes de energía, o de descarga energética, en el Sapiens. Si prestamos atención a nuestro mundo interno, nos apercibiremos que el desear forma parte integrante de nuestras vidas y que el deseo actúa con una potencia y persistencia asombrosa. Esto implica una gran cantidad de energía que se pierde, ya que esto involucra tiempo y desgaste por proyección de nuestra fuerza magnética. Sin embargo, al controlar y dirigir el deseo, se convierte en una fuente de extraordinaria potencia. Desear, no debe ser jamás para el hermetista un loco o ligero capricho, sino que un acto de inteligencia y método. Mientras un deseo no se satisface, una fuerza poderosa vibra en el sujeto, pero apenas se consiguió lo que se quería, este poder se extingue y sobreviene el vacío. Hay personas a las cuales les ha ocurrido que persiguiendo un deseo muy intenso, por demasiado tiempo, han conseguido finalmente su realización, lo que lejos de hacerlos felices, les ha procurado un estado de profunda vaciedad, laxitud y desgano. Esto se produce al agotarse el combustible que motivaba al individuo, ya que el deseo es el móvil que nos empuja a la realización. Ya hemos dicho, con anterioridad, que cada persona tiene la cantidad X de energía a su disposición en su vida, y que puede repartirla entre muchas cosas o concentrarla en unas pocas. Aplicando esto al tema que nos ocupa, se trata no de reprimir y frustrar los deseos, sino de permitir su existencia solo si la razón lo considera justo y conveniente, y de materializarlos cuando, cómo, y dónde lo disponga el yo volitivo. También podemos aplicar a esto el principio de las penitencias, actuando desde un punto de vista diferente. Podemos, por ejemplo, sacrificar algo que deseamos mucho, para obtener otras cosas de mayor valor espiritual o moral. Inclusive podemos aplicar esto a los vicios, negando su satisfacción por medio de nuestra voluntad para conseguir lo que queremos. Así, la persona puede decir, por ejemplo, no fumo para lo que se quiere conseguir. Esta afirmación debe repetirla mentalmente cada vez que sienta deseos de fumar. Uno de los deseos que es necesario reprimir para encauzar esta fuerza a fines más elevados, es el de contar a otras personas aquellas cosas que sabemos a manera de exclusividad o secreto, con el fin de impresionarlas, o al fin de cuentas, elevar nuestra autoestima. No se trata, de ninguna manera, de no contar nada, sino de hacerlo después de un tiempo, solamente si en verdad lo queremos así, pero no para darnos importancia. También hay que señalar que es mucho más difícil que se realicen aquellos proyectos que pasan a ser de público conocimiento que aquellos que tratamos de mantener lo más secretos posibles. La carga de la batería psíquica es nuestro tono nervioso y psicológico, el cual es producido por el magnetismo que las personas acumulan y proyectan, algunas, en muy pequeña dosis, y otras, con gran potencia. Se acumula magnetismo por la respiración consciente y por todas las prácticas de autodominio y control. De más está decir que mientras más magnético es un individuo, mayores posibilidades de triunfar en la vida tiene. Asimismo, para el estudio que nos ocupa en este momento, el yo volitivo existe concretamente bajo la forma de un fuerte campo magnético, el cual es menester vitalizar constantemente, ya que al actuar se gasta energía. Está de más recordar que es preciso economizarla. Energía que se ha conseguido concentrar, ya que el yo volitivo necesita combustible, por estar gastando fuerza constantemente, como cualquier ser viviente. Existe una serie de malos hábitos y conflictos que provocan un gran desgaste de energía en el ser humano.
La impaciencia, los conflictos emocionales, la prisa innecesaria, la rumia mental, el sentido de culpabilidad, la ira, los lamentos innecesarios o exagerados, las frustraciones diversas, el temor, el desorden, y la flojera, roban su energía al yo volitivo. El hermetista debe establecer, a toda costa, la disciplina y el orden interno, para adecuar la conducta a los fines que se desea lograr. En relación a lo que llamamos actuación volitiva, hay que tener muy clara la gran diferencia que existe entre desear y querer. El manido axioma querer es poder, se ha desprestigiado, no por falso o exagerado, sino porque nadie jamás ha explicado cómo hay que querer para lograr lo que se desea. Solamente Jesús enseñaba a sus discípulos que si tenéis fe como un grano de mostaza, moveréis montañas. En apariencia, esto nada tendría que ver con querer, pero un análisis profundo nos mostrará que Jesús no hablaba de una fe cualquiera, ya que la fe común no basta para mover montañas, sino que se refería, en verdad, a la fe hermética, la cual consta de dos fuerzas básicas. 1. El querer. 2. La creencia razonada. El querer es el poder masculino del yo volitivo, y la creencia razonada es la energía femenina de los sentimientos. Para querer inteligentemente, hay que unir la palabra querer al resto de las palabras que forman el acróstico de los magos, esto es, saber, osar, querer, y callar, con las cuales se pueden formar las siguientes combinaciones. Saber, querer, saber. Osar. Saber, osar, querer, osar. Querer, saber, callar. Querer, callar. Osar. Callar, saber. Querer, osar. Osar. Para saber querer es necesario tener muy claro qué es lo que se desea conseguir, y situar este objetivo en un alto lugar de nuestra escala de valores, con el fin de tener la motivación adecuada, que es de donde se toma la fuerza para querer. Es preciso también practicar 4 mandamientos del hermetista, que son: 1. Amor. 2. Esperanza. 3. Conocimiento. 4. Paz. 1. Amor. Por medio de él, Dios, la inteligencia suprema, nos transmite su esencia creadora. No es solamente la atracción entre los dos sexos. Es una fuerza nacida del espíritu, y que va dirigida a todo aquello que es portador de la esencia divina. No existe el amor pasional, ya que este no es amor, es solo una fuerza posesiva egoísta que lucha por retener un instrumento de placer. Para que se nos aclare el verdadero significado del amor, hay que meditar en el axioma ama y haz lo que quieras. 2. Esperanza. La esperanza es la matriz que recoge la simiente, la desarrolla y la forma. Es la contraparte del sexo. Es el alma femenina en el hombre y masculina en la mujer. Por medio de ella concebimos y creamos. Es el doble etérico, el cual tiene un género diferente al del cuerpo físico, es decir, el doble del hombre es femenino, y el de la mujer, masculino. Allí radica la parte de mujer que tiene el hombre, y la parte masculina de la mujer, porción de la cual es necesario desprenderse, cambiando su polaridad. 3. Conocimiento. El conocimiento es para el hermetista como la brújula para el navegante, ya que la ciencia hermética es el conocimiento de las leyes de la naturaleza, y el solo hecho de conocerlas, coloca al estudiante en un sitial muy elevado con respecto al que lo ignora todo. Debemos, por lo tanto, conocer a fondo la naturaleza, y así lo dominaremos todo. Hay que meditar en el axioma que dice que el mago reina en el cielo y gobierna en los infiernos. Gobernar en los infiernos significa tener el poder suficiente para no ser destruido por las fuerzas infernales. 4. Paz. El estudiante debe luchar para establecer la armonía entre el cerebro, corazón y sexo, y así lograr la unificación del yo superior con el alma. Esta es la única forma de terminar con las guerras internas que se desarrollan dentro del ser humano. Cuando la voluntad del individuo autoriza o niega a su cuerpo la satisfacción de los deseos o necesidades, con plena conciencia, será rey de su cuerpo físico, y vivirá en profunda paz, y con el poder de la paz, todo será armonía y felicidad. Será el rey del universo, pues estará en armonía con las leyes de la naturaleza. Se adquiere el poder de la paz solamente por medio de la voluntad de mantener el control imaginativo. La imaginación descontrolada e impura es la principal fuente de inquietudes y angustias. Se disfruta de paz y serenidad solo con la imaginación controlada, pero tampoco hay paz sin amor. Es por esto que hay que vencer el egoísmo, que es la vibración opuesta al amor. La creencia razonada aparece en virtud de la aplicación de la teoría hermética a situaciones vitales. La observación del accionar de las leyes naturales, y la comprobación práctica de la enseñanza, confieren al discípulo una creencia ciega en sí mismo y en el hermetismo, pero no por fe, sino por la certeza absoluta de comprobación lógica y material de aquello que ha aprendido en la escuela hermética. Mente. Ya hemos señalado que el Homo sapiens carece de mente, y que solo tiene cerebro e inteligencia.
Podríamos decir que la inteligencia cerebral es la inteligencia inconsciente, o sea, sin juicio interno, mientras que la inteligencia mental se caracteriza por ser consciente. La primera es onírica, y la segunda, vigílica. Con el fin de dar una idea elemental de los materiales básicos que el sujeto posee en estado latente, para formar su mente, nos referiremos a los tres focos vitales. 1. Cerebro. Inteligencia 2. Corazón. Sentimiento 3. Sexo. Instinto. Normalmente, el individuo trabaja con el predominio de alguno de estos centros, o con la conexión o mezcla de dos de ellos. Para los efectos herméticos, el sujeto debe aprender a funcionar del siguiente modo. Ejemplo N1. Cerebro. Inteligencia. Podemos distinguir tres posibilidades, o tres fuerzas de distinta vibración. Estas son: A. La inteligencia de la inteligencia. B. El sentimiento de la inteligencia. E. El instinto de la inteligencia. 2. Corazón. Sentimiento. Existen también tres posibilidades. A. El sentimiento del sentimiento. B. La inteligencia del sentimiento. E. El instinto del sentimiento. 3. Sexo. Instinto. Igual que en los casos anteriores, existen tres modalidades. A. El instinto del instinto. B. El sentimiento del instinto. E. La inteligencia del instinto. Estas 9 posibilidades forman el número del hombre, y como el hombre es triple, podemos enunciar esto de la siguiente manera. Hombre. 999. Bestia. 666, el 9 invertido. Es así como en el Sapiens se manifiesta el número de la bestia de la siguiente manera. Ejemplo N2. Cerebro. Inteligencia. A. El sueño de la inteligencia. Cerebro. B. El fanatismo de la inteligencia. Corazón. E. La bestialidad de la inteligencia. Sexo. 2. Corazón. Sentimiento. A. El fanatismo del sentimiento. Corazón. B. El sueño del sentimiento. Cerebro. C. La bestialidad del sentimiento. Instinto. 3. Sexo. Instinto. A. La bestialidad del instinto. Sexo. B. El fanatismo del instinto. Corazón. C. El sueño del instinto. Inteligencia. Cuando el ser humano piensa con el número 666, no existe ninguna posibilidad de que llegue al conocimiento de la verdad. Sin embargo, puede, perfectamente, ejecutar maravillosas obras de la inteligencia, las cuales estarán, sin embargo, desprovistas de la conciencia superior del bien y del mal. Además, serán programadas, y por lo tanto, pueden ser tremendamente perjudiciales para el género humano y el individuo mismo. La gente siempre piensa que el bien trae, como consecuencia el bien, y viceversa, pero en la práctica, esto puede ser absolutamente diferente. En el ejemplo N1, se procura que el estudiante llegue a un pensamiento integral, en el cual exista un perfecto equilibrio entre la inteligencia, el sentimiento y el instinto. La formación del yo volitivo, más las diferentes disciplinas que debe realizar el estudiante, lo llevan gradualmente a la formación de un esferoide magnético bipolar, el cual abarca desde la cabeza hasta el sexo, teniendo como punto céntrico la columna vertebral. Este campo magnético existe realmente en el hermetista, y es la sede de su conciencia superior, fuerza que resiste a la disolución de la muerte, y a través de la cual, el individuo existe y piensa, aún sin un cuerpo físico. Observemos la analogía entre esto y nuestro planeta Tierra. Resumiendo los conceptos sobre lo que es mente, podemos afirmar que A. Mente es el yo volitivo. B. Mente es una esfera magnética bipolar que se forma en el hermetista. E. Mente es la piedra filosofal. D. Mente es todo el cuerpo. E. Mente es el supercerebro. F. Mente es la inteligencia celeste. G. Mente es la integración de las facultades superiores que el ser humano tiene en estado latente. El lector ingenuo se preguntará, probablemente, ¿cómo es posible que mente sea una esfera magnética, si en el punto D, se dice que es todo el cuerpo? La respuesta es simple, ya que una cosa no contradice a la otra. La mente, o supercerebro, es la que permite al hombre estelar alcanzar la verdadera sabiduría, aquella del sujeto que está más allá del bien y del mal, la del hombre que alcanzó lo eterno. El semisabio, por el contrario, solo acumula saber, conocimiento muerto o inconsciente, el cual le sirve solamente para destacar en el mundo del sapiens, y para usar su inteligencia en metas temporales ilimitadas. Cuando el profano piensa, lo hace con su cerebro. El hermetista, con la mente. Tres objetivos básicos, como ya lo hemos señalado, son la formación del yo volitivo, el despertar, y la digestión mental. Sobre estos puntos ya hemos hablado lo suficiente. Solamente queremos insistir en el proceso de la digestión mental, como lo más importante para procesar la información que adquirimos por medio del estudio.
Cuando aprendemos a efectuar de manera acabada la digestión mental, se abre un nuevo mundo a nuestros ojos asombrados, ya que descubrimos así el verdadero sentido de la información escrita o oral, la significación genuina del arte, la música, y otras formas de expresión humana. Esta capacidad de penetración que se alcanza a través de la mente, llega tan lejos, que no importa qué libro leamos, no interesa qué es lo que hagamos en un momento dado. Siempre extraeremos sabias y provechosas lecciones, ya que aprenderemos a leer en el libro abierto de la naturaleza. Los animales, las plantas, los pájaros, y aún las piedras, nos hablarán en un lenguaje mudo, pero que entenderemos perfectamente. Además, estaremos permanentemente transformándonos, mediante el proceso de la comprensión, en seres cada vez más sabios y conscientes. Esto nos permitirá ayudar a nuestros semejantes, pero no por medio de la caridad, la donación o la política, sino de un modo superior, enseñándoles a vivir sabiamente, enseñándoles a pensar y a decidir por sí mismos, mostrándoles la conveniencia de que tomen su vida en sus manos y se salven por su propio esfuerzo, ya que la era de los mesías ha pasado. Quien no se salva a sí mismo, se condena. Solamente el individuo que llegó a formar su mente puede aquilatar la desmesurada importancia de este hecho. 3 objetivos superiores. Hemos señalado 3 objetivos superiores: desprogramación, muerte iniciática, y renacimiento. Los 3 forman parte de un solo proceso, y representan diferentes grados de él. Programación es el conjunto de circuitos mecánicos o automáticos que gobiernan la parte biológica y psicológica del sapiens. Por supuesto que no queremos interferir con las funciones biológicas a no ser que se trate de corregir alguna anomalía. Solo buscamos la liberación psicológica del individuo, para lo cual, no obstante, es necesario reeducar la capacidad motriz. Expondremos de manera muy general y simple lo que constituye la base del sistema de desprogramación. Se trata de sustituir circuitos automáticos por circuitos conscientes. Se desprograma al individuo sometiéndolo a un reaprendizaje vigílico. Para comprender esto es preciso tener presente que los circuitos mecánicos se forman en el ser humano merced al aprendizaje. Es así como en un momento dado, el niño empieza a caminar sin esfuerzo, en virtud de la automatización del circuito que se ha formado por la repetición del movimiento voluntario. Sin embargo, sostenemos que debido al bajo nivel de vigilia en que vive el sapiens, todo aprendizaje es de carácter onírico, es decir, no lleva incorporado un estado de conciencia superior, por lo cual, el aprendizaje general, es de tipo mecánico, y refuerza el programa del individuo, disminuyendo progresivamente su nivel consciente, y haciendo más escasas las posibilidades de despertar a una vigilia más elevada. Paradójicamente, mientras más aprende el ser humano, menos humano se vuelve, ya que aumenta la potencia y extensión de sus circuitos mecánicos, acercándose cada vez más al robot. Esto, como ya lo hemos manifestado, conduce invariablemente a la anulación de la genuina inteligencia y a la esclavitud o dependencia absoluta del programa. Consideramos que los test de medición del coeficiente intelectual solo determinan cuán adiestrada está la inteligencia del sujeto, la agilidad, coordinación y rapidez con que se produce la síntesis de la información neuronal. Estas cualidades, recuerdan, en verdad, las características generales de un computador. Si existieran robots muy perfeccionados, y estos pudieran diseñar y aplicarse mutuamente test de inteligencia, seguramente obtendrían un rendimiento sobresaliente, pero medirían solamente la inteligencia mecánica. Estos autómatas, sin embargo, podrían aplicar su extraordinaria capacidad intelectual para realizar funciones de una manera mucho más rápida y eficaz que el sapiens. Herméticamente, consideramos al ser humano un perfecto autómata, por lo tanto, negamos que su inteligencia corresponda genuinamente a lo que debe ser el intelecto superior de un verdadero ser humano despierto y consciente. La desprogramación del individuo, que se consigue gradualmente por medio de un aprendizaje en estado de vigilia superior, da nacimiento a la verdadera inteligencia, la cual conduce a la adquisición del conocimiento viviente, en oposición al conocimiento muerto del sapiens. Observaciones herméticas que se han llevado a cabo desde la más remota antigüedad, han permitido establecer que un sapiens no fallece necesariamente al separarse su espíritu del cuerpo, proceso que constituye lo usual, sino que en el caso de muchas personas, el cuerpo continúa viviendo como un verdadero zombi a pesar de haber emigrado el espíritu hacia una vida mejor. Una persona puede vivir 30 o 40 años en estas condiciones, llevando una vida aparentemente normal. Lo pavoroso es que nadie se da cuenta de esto. Nadie sabe que está saludando, conversando, o conviviendo, con un auténtico cadáver viviente.
Desde el punto de vista hermético, un cadáver no es aquel cuerpo físico en el que se paralizó la vida biológica, sino que es el cuerpo que carece de espíritu, ya que el espíritu, es el sujeto mismo, es el verdadero yo, es el individuo real tras la persona. Si no pueden reconocer un cadáver, no parece, por lo tanto, de ninguna manera extraño, que la gente no advierta que ellos mismos y sus semejantes no piensan verdaderamente, sino que algo piensa por ellos, y que esto, que constituye el motor de sus ideas, se convierte también en el timón y brújula de su existencia. Ya sabemos que esto que piensa es el computador central de la especie, del cual se libera el individuo cuando consigue desprogramarse. Volviendo a las eternas paradojas, consideremos la enorme contradicción que representa el hecho de que la preparación profesional del sujeto lo limite intelectualmente en vez de ampliar el ámbito de su inteligencia. Solo extiende su programa cultural, técnico o profesional. No existe el sujeto lo suficientemente preparado para sustraerse, en la universidad, a la sugestión que resulta del prestigio y la autoridad de los maestros, avalados por la imponente imagen de la universidad. Es así como el alumno acepta ciegamente todo lo que se le enseña, e imita las pautas de conducta de los instructores de mayor prestigio. Algo absolutamente diferente ocurre en cambio con los autodidactas, quienes están por lo general, en un nivel intelectual puro superior al de los egresados de la universidad, ya que su programación es más débil. Desde el punto de vista hermético, siempre debiéramos preferir el conocimiento autodidacta al saber conseguido por la imposición de los maestros, por lo menos mientras no se modifiquen los actuales sistemas educacionales. Refiriéndonos nuevamente a la desprogramación, debemos señalar que existe una etapa que puede recorrer el discípulo por su cuenta, y otra más avanzada y rápida, que solamente puede ponerse en práctica con la ayuda de un maestro o instructor. La parte del discípulo se refiere básicamente a la reeducación motriz, procurando darle conciencia a los movimientos. Esto se practica en períodos de 10 minutos, repitiéndolo cuantas veces al día se desee. Es preciso moverse lentamente, pensando y sintiendo cada uno de los movimientos que se están haciendo. Al hablar de moverse lentamente debemos entenderlo como un poco más lento que lo habitual. Esto significa practicar una deliberación motriz. Esto tiene como consecuencia inmediata elevar el nivel consciente, y situar al estudiante en el momento presente. Es preciso reflexionar en el hecho de que no existe nada que procure una sensación más fuerte de existir que el hecho de moverse dentro de un espacio. Hay que caminar conscientemente, mover las manos y brazos, la cabeza, el tronco, los ojos, pensando, y sintiendo. Junto con este ejercicio hay que meditar todos los días en la diferencia que existe entre yo y fulano de tal. Es decir, el señor XX debe pensar que él no es 20, y mirar a 20 solo como un títere o vehículo del yo. Hay que observar cómo 20 tiene sentimientos, ideas, impulsos, temores, que en realidad no son míos, sino que de hecho, son absolutamente ajenos a yo mismo. Esta práctica se debe perfeccionar hasta que existan dos seres absolutamente separados, con límites perfectamente determinados, hasta que el practicante pueda decir con entera propiedad: yo no soy 20, y estar absolutamente convencido de esto. Otra disciplina que puede practicar el estudiante, consiste en controlar los 5 sentidos hasta ver o anular la visión a voluntad, oír o no oír, y así sucesivamente, poniendo a los sentidos bajo el control de la voluntad. Este ejercicio es de una extraordinaria importancia, pero no hablaremos sobre sus beneficios, ya que es nuestra intención que conozca el secreto solo quien practique asiduamente. En lo que se relaciona con la parte que se debe realizar con la ayuda de un maestro, solamente diremos que este instructor puede anular progresivamente los circuitos del discípulo para que éste trascienda lo mecánico, pero que es una tarea muy larga y delicada, la cual solamente debe conocer quien llegue a dicha experiencia. Es mediante la culminación de esta etapa, que se produce la muerte iniciática, que es la disolución de la personalidad en sentido hermético, es sinónimo de programa, y mediante la cual el discípulo deja realmente de existir, psicológicamente hablando, para subsistir durante el tiempo que demora su renacimiento, con circuitos básicos muy elementales, los cuales no obstaculizan así su evolución. Después de su renacimiento se le llamará el 2 veces nacido, y de esta manera podemos entender el simbolismo esotérico del nacimiento de Jesús, ya que se dice que su madre era virgen. En propiedad, podemos decir que el renacido no es hijo de mujer. Una vez que se ha producido el renacimiento hermético, el individuo empieza a vivir una existencia absolutamente nueva, como es la del sujeto que se ha desprogramado y liberado del computador central de la especie. Por primera vez posee una genuina autodeterminación y autonomía. Su pensamiento le pertenece a él mismo.
Su inteligencia se ha elevado a un nivel superior, y se ha liberado de la influencia onírico-cósmica. Asimismo, se ha limpiado su alma, volviendo a ser tan inocente y puro como un niño. Este, y no otro, es el verdadero cielo, el cual se encuentra dentro del individuo. Dios, quien se supone que debe estar en el cielo, y a cuyo regazo se piensa que llegará el creyente que lo merezca, es, en verdad, el yo superior o chispa divina, ante cuya luminosidad el sujeto se siente intimidado a la vez que transportado a una condición de suprema paz y amor. Los ángeles en su coro luminoso elevan loas en honor de quien murió en el mundo de la bestia para renacer en el mundo de los hombres. Se ha terminado un ciclo para comenzar otro. La ascensión de hombre a semidios. 3 objetivos supremos. Hemos señalado 3 objetivos supremos. Evolución, convertirse en hombre estelar, y trascender el maya. Evolución, como ya lo sabemos, significa el crecimiento de nuestra esencia espiritual, liberándolo de la tiranía de la bestia. Nuestro espíritu debe crecer en cantidad y calidad. Representaremos esquemáticamente, de la forma más simple, un proceso evolutivo cumplido en un tiempo X. En el número 1, la esencia espiritual está representada por el pequeño punto oscuro al centro, y el círculo grande personifica el resto. En el número 2, se observa un crecimiento del punto céntrico en relación al resto, lo que simboliza un proceso de evolución. Queremos señalar aquí, una profunda diferencia entre el camino occidental del hermetismo y las metas perseguidas por el yoga, donde se pretende que el individuo se funda en el nirvana, es decir, se reintegre al huevo cósmico. En rigor, podríamos llamar al yoga, el camino del huevo, y al hermetismo, el camino del espermatozoide. El yogi, por medio de un esfuerzo enorme, llega a la disolución de su individualidad esencial, la cual se ha demorado tanto en formar. Es así como no reencarna nunca más, y se une al huevo cósmico, esperando una nueva oleada de vida. Cabe preguntarse qué pasa cuando esa nueva oleada de vida llega, después de eternidades de tiempo. Nada es eterno y el liberado de la reencarnación despierta de su sueño eterno, y se ve obligado a reencarnar, y todo comienza nuevamente. El camino hermético, es, por el contrario, la evolución consciente de la individualidad espiritual. Se trata, en el fondo, de hacer crecer indefinidamente la esencia espiritual del sujeto, para que éste, conservando siempre la conciencia de su propia identidad, evolucione hasta que el cuerpo humano, tal como lo conocemos, no le resulte suficiente para dar cabida a su enorme poder espiritual, momento en el cual prosigue su evolución en cuerpos celestes, tales como el planeta Tierra u otros. Resulta completamente imposible concebir la vida de uno de estos seres, y el imaginar cómo piensan, hablan, sienten, y se mueven. De todos modos, resulta útil observar que una esfera celeste posee un cuerpo básicamente igual al de los dibujos 1 y 2, correspondiendo la esencia al núcleo, y el resto, al cuerpo físico. De igual modo, podemos conjeturar la importante diferencia que puede existir, por ejemplo, entre el Sol y un planeta del sistema. Volvamos, a continuación, con lo que significa convertirse en hombre estelar. Para tener claro que es un hombre estelar, debemos decir que es un sujeto que fue un sapiens en un pasado cercano o remoto. Por medio de su propio esfuerzo, logró provocar en sí mismo una mutación genética y funcional psicológica, lo cual estableció la base para su tránsito al otro extremo del espectro evolutivo, uno de cuyos polos está representado en el Homo sapiens y el otro, en el hombre estelar, nombre dado a hermetistas que han llegado a un alto nivel de conciencia. Un hombre estelar no es necesariamente un maestro hermético de sabiduría, ya que aquella es una difícil especialización. Solo es un hombre que, habiendo trascendido su condición de terráqueo, está apartamento para continuar el estudio de los grandes arcanos del universo y elegir su destino futuro. Hay muchos maestros que han realizado grandes cosas, y que poseen muchos conocimientos, pero que no son hombres estelares. Por el contrario, cuando un hombre estelar llegue a la maestría hermética, será siempre un maestro de maestros. Con respecto a la especialización que puede seguir el hermetista en lo avanzado de su camino, mencionaremos solamente 2 de las más importantes, siguiendo el argumento de Zanoni. Nos referirnos, precisamente, al camino de Zanoni y al camino de Mejnour. El camino de Zanoni es el de la alta política, el de aquellos líderes que marchan a la cabeza de la historia de la humanidad. Mejor dicho, son los creadores de la historia y conductores de la civilización. El camino de Mejnour es el del maestro de sabiduría, que es el más conocido. Sin embargo, debemos decir que estos individuos son los más escasos, y que hay poquísimos en el mundo, ya que lo extremadamente difícil de su tarea hace que muy pocos tengan la fortaleza espiritual necesaria para elegir esta senda. Aunque la gente crédula vea maestros por todas partes, estos son muy raros y están más ocultos de lo que se piensa.
Los que se muestran, lo hacen solo persiguiendo el objetivo iniciático. Algunos de estos maestros, no todos ciertamente, llegan a trascender el maya, o principio ilusorio universal. Esto significa que viven por sobre la apariencia disfrazada de realidad, y que los acontecimientos más significativos para la raza humana, no pasan de ser, para ellos, el flujo y reflujo del maya, mera ilusión que se forma solo para destruirse y reformarse infinita y repetidamente, tal como la marea que fluctúa incesantemente, repitiéndose siempre el mismo ciclo, con un cambio apenas infinitesimal. Con la calma suprema de la realidad absoluta, contemplan imperturbables el circo de la vida humana, tal como lo hacía Mejnour en la novela de Bulwer Lytton. Cabe aquí meditar en la controversia producida entre dos mitológicos maestros, Cagliostro y el conde de Saint-Germain. Cagliostro, como todos lo saben, fue uno de los impulsores de la Revolución Francesa, y el célebre episodio del collar de María Antonieta fue directamente provocado por Cagliostro a través de Madame de la Motte, para desencadenar el proceso revolucionario. El conde de Saint-Germain, por el contrario, era partidario de mantener la realeza, y creía que la revolución sobraba. No es esto lo que nos interesa, sino la postura filosófica de cada uno. Cagliostro sostenía que la revolución provocaría un extraordinario avance evolutivo en el mundo. Saint-Germain afirmaba que no existía ninguna prisa en la evolución de la muchedumbre humana, y que daba lo mismo que avanzara lenta o rápidamente, ya que la evolución siempre transcurre en círculos, es decir, se cierra un ciclo para comenzar otro. Para comprender lo que significa trascender el maya, debemos recordar lo que hemos dicho al tratar el principio del mentalismo. El universo es mental. La única realidad esencial es mente. El universo es una creación mental y vivimos en la mente de Dios, el todo es infinito, eterno, inmutable e incognoscible. Todo aquello que es finito, mudable y transformable, no puede ser el todo, y como nada existe fuera de él, todo lo finito debe ser nada realmente. Trascender el maya significa entonces ser plena y totalmente consciente de lo ilusorio de todo lo finito, mudable, y transformable y haber logrado proyectar la conciencia hacia lo infinito, inmutable y eterno, es decir, Dios. La vida y los poderes del hombre estelar. Si se nos presentara la oportunidad de conocer y alternar con un hombre estelar, probablemente no seríamos capaces de advertir en él ninguna diferencia apreciable con respecto al resto de la humanidad. Nada es más risible que la semblanza física que algunos místicos pretenden hacer de los grandes iniciados, donde se representa a los maestros legendarios, como Jesús, Kutumi, Moria, Serapis u otros, como poseedores de una belleza física extraordinaria, como si fueran verdaderos ángeles encarnados. Esto demuestra, precisamente, la idealización que la gente hace de estos hombres, cuya apariencia física no difiere, en verdad, de aquella del hombre común que podemos ver en cualquier sitio. Lo único que los denuncia a los ojos de quienes saben ver, es el aura de fuerza y poder que los rodea, sus ojos brillantes, su rostro iluminado y la vibración armónica que proyectan. Transcribiremos la interesante descripción que se ha hecho de los Rosacruces, citada por Henry Durville en su libro Historia de la Ciencia Secreta. Los Rosacruces constituyeron en su época la más importante orden hermética, semillero de hombres estelares. Sin embargo, los verdaderos Rosacruces no se muestran tan fácilmente, y la mayor parte de las veces, quienes dicen serlo y pretenden demostrarlo por medio de toques o palabras de pase, no son sino vulgares imitadores que usurparon el sagrado nombre. Hay Rosacruces y Rosacruces, y el iniciado o estudiante solo podrá reconocer a los auténticos por signos internos, y no externos. Después de esta digresión, conozcamos el comentario sobre los Rosacruces transcrito por Durville. Su existencia, aunque históricamente incierta, está rodeada de tal prestigio que lleva a la fuerza al asentimiento y conquista la admiración. Hablan de la humanidad como infinitamente por debajo de ellos. Su orgullo es grande aunque su exterior sea modesto. Aman la pobreza y declaran que para ellos, constituye una obligación, aunque puedan disponer de inmensas riquezas. Se apartan de los afectos humanos y no se someten a ellos más que como a obligaciones de conveniencia que impone su permanencia en el mundo. Se portan muy cortésmente con las mujeres, aunque son incapaces de un cariño y las consideran como seres inferiores. Son sencillos y diferentes en el exterior, pero la confianza en sí mismos que llena su corazón, no deja de radiar más que delante del infinito de los cielos. Son la gente más sincera del mundo, pero el granito es blando en comparación con su impenetrabilidad. Cerca de los adeptos, los monarcas son pobres. A su lado los más sabios son estúpidos. No dan jamás un paso hacia la fama que deprecian, y si llegan a célebres, es a su pesar. No buscan los honores, ya que ninguna gloria humana les es conveniente.
Su gran deseo es pasearse incógnitamente a través del mundo. Por esto son negativos delante de la humanidad y positivos ante cualquier cosa. Autoarrastrados, autoiluminados en sí mismos en todo, pero dispuestos a hacer el bien en la medida de sus fuerzas. ¿Qué medida puede aplicarse a esta inmensa exaltación? Los conceptos críticos se desvanecen delante de ella. El estado de estas filosofías ocultistas es lo sublime o lo absurdo. No pudiendo comprender su alma ni su objeto, el mundo declara que uno y otro son fútiles. Esta semblanza dista mucho de ser atractiva o agradable, pero expresa la visión que el Sapiens tiene del hombre estelar. Por nuestra parte, diremos que el iniciado hermetista puede alcanzar los siguientes privilegios a lo largo de su camino iniciático. 1. Liberarse de los complejos y pasiones inferiores. 2. Liberarse del computador central de la especie y ser un hombre realmente despierto. 3. Claridad mental absoluta y equilibrio emocional. 4. Conocimiento de las fuerzas ocultas de la naturaleza, lo natural no conocido. 5. Ingreso a la élite de los verdaderos sabios. El verdadero sabio es el sabio de la mente y no del intelecto. 6. Sobreponerse a las eventualidades de la vida. 7. Conocerse y encontrarse a sí mismo. 8. Apoderarse del secreto de la felicidad y del amor. 9. Desprogramación emocional, instintiva y cerebral. 10. Liberarse del inconsciente colectivo o alma animal. 11. Unirse a la divinidad interna. 12. Conocer las verdades trascendentales y la verdad única, convirtiéndose en un sabio de la mente. 13. Liberarse del dolor y sufrimiento estéril. 14. Reencarnar conscientemente por medio de un avatar. 15. Conocer las causas ocultas de todo lo que existe. 16. Tener el poder de las vibraciones y secreto de las transmutaciones. 17. Alcanzar la calidad de hombre o mujer estelar, por medio de una mutación genética y psicológica. 18. Liberarse del maya. Estos poderes ponen al hermetista en un nivel muy superior al del hombre común y corriente, por lo cual, resulta una tarea muy ardua llegar a conocer verdaderamente a un maestro hermetista, ya que aun cuando seamos sus más íntimos amigos y él nos comunique sus más secretos pensamientos y sentimientos, no nos será posible, desde nuestra posición interpretarlos o evaluarlos adecuadamente, y probablemente lleguemos a conclusiones absolutamente opuestas a la verdad. Es menester considerar la condición netamente espiritual del hombre estelar, y que todas sus facultades superiores son de índole espiritual, a la inversa de los cultores o practicantes de la magia astral, quienes no necesitan haber despertado ni menos haberse desprogramado para ejecutar sus hechizos. Sin embargo, es preciso advertir que el gran porcentaje de quienes se dedican a la magia, caen de lleno en la magia negra, la cual podemos definir, en una de sus acepciones, como el uso y proyección de la energía masa del cuerpo, sin haberse desprogramado con anterioridad. Es decir, todos aquellos aprendices de hechiceros son, por lo general, hombres dormidos y programados, los cuales, dentro de su condición onírica han tenido la oportunidad, por X motivo, de tener acceso a la teoría hermética, y la emplean, usualmente, para satisfacer sus pasiones inferiores o vivir la agradable ficción de pasar por seres muy evolucionados y poderosos. A veces, detrás de estos personajes existe la sinceridad del que engañándose a sí mismo vive en la fantástica alucinación de un mundo subjetivo creado a su propio gusto. Magia negra no es, comúnmente, aquella que mata y destruye, sino más bien, la que provoca el caos y la anarquía porque sus cultores son utilizados por la bestia, de la cual no se han liberado, para sus propios y oscuros designios. Es fácil comprender que lo mágico y lo espiritual son dos cosas absolutamente diferentes, y que jamás se llega a lo espiritual por la vía de lo mágico. A la inversa, no existe ningún sujeto que en verdad sea espiritual, que no tenga acceso a lo mágico. Magia sin espiritualidad es siempre magia negra. Para comprender esto debemos recordar que espiritualidad no es de ninguna manera adoptar una actitud espiritual de pureza, mansedumbre y amor, sino que significa, como ya lo hemos dicho, conseguir que el espíritu se manifieste a través del propio cerebro. Por este motivo, debemos, obligatoriamente, considerar a la parapsicología como un conjunto de fenómenos de proyección de energía, los cuales no tienen absolutamente nada que ver con lo espiritual. No se necesita ser espiritual para convertirse en medium o tener premoniciones. Por el contrario, estos fenómenos ocurren en la esfera astral inferior, relacionada con lo animal y pasional del ser humano. Volviendo a los poderes espirituales del hermetista, debemos decir que sus atributos superiores no le permiten escaparse o eludir la realidad material, sino muy al contrario, debe respetar las leyes del todo, ya que nadie puede ir contra las leyes.
Desde el momento en que vive en un cuerpo material, debe alimentarse, dormir, descansar y divertirse como cualquier otra persona. Tiene que sufrir los mismos problemas de cualquier organismo biológico en un medio ambiente hostil. Los pseudolibros de ocultismo han dado una falsa imagen de esto, ya que pintan al iniciado como un ser fabuloso que no necesita comer ni dormir, y que pasa la mayor parte del tiempo desdoblado en el plano astral. Se confunde la perfección espiritual con la material, olvidando que la perfección en la materia no existe, por estar esta sometida a constantes transformaciones. Sin embargo, el iniciado hermetista posee el secreto de las transmutaciones, y puede, en ciertas circunstancias, crear o transformar situaciones vitales con el fin de aliviar problemas que lo aquejen, o ayudar a otras personas que estén en posición difícil. El hombre estelar es el poseedor de la verdad. Mucha gente se irrita al pensar que alguien pueda atribuirse la posesión de la verdad absoluta, estimando esto como un acto de egocentrismo y profunda arrogancia. Sin embargo, imaginemos por un momento que alguien pudiera, efectivamente, tener acceso a la verdad absoluta. ¿Ese hombre debiera callar para siempre y ocultar su conocimiento? ¿O bien, tendría el deber de ayudar a quienes desearan llegar también al conocimiento de la verdad? Afirmamos fehacientemente que el hombre estelar es poseedor de la verdad absoluta, y que nadie puede llegar a lo absoluto sin convertirse primero en hombre estelar. Por lo tanto, nadie sino los hombres estelares tienen la verdad absoluta, y esto ocurre no porque alguien en particular, humano o divino, se las haya revelado, sino porque la especial conformación cerebral e intelectual a la cual han llegado merced a su mutación genética y psicológica, les permite conocer la realidad desnuda, lo cual no es factible en las condiciones oníricas que vive el sapiens. Es menester comprender que el sapiens no posee el órgano de la verdad, sino más bien, el órgano de la ilusión o mentira. Algunos grandes maestros afirman que cuando el hombre vivía en el paraíso, conocía la verdad, aun cuando no podía aprovechar este conocimiento ya que no evolucionaba. Cuando Dios castigó al hombre con la expulsión del Edén, le injertó el órgano de la ilusión, a fin de que pudiera llegar a la verdad solo mediante el esfuerzo titánico de su voluntad e inteligencia, y no por gracia divina. Esto significa entonces que el hombre puede llegar a conocer la verdad y además evolucionar, por poseer un cuerpo físico sujeto a las transformaciones. Ahora bien, el hecho de que un hombre estelar tenga la verdad absoluta no quiere decir ni remotamente que lo sepa todo, sino que al revés, es consciente de todo lo que ignora, pero tiene la ciencia fundamental, con la cual es posible llegar a tener el conocimiento de todo que se quiera si se dispone para ello de un tiempo prudente. Tener la verdad absoluta significa haber llegado por sobre el esquema universal, a la unión con el todo, quien crea y sostiene la ilusión universal. Lo absoluto es lo que no cambia jamás, lo que permanece siempre idéntico en su naturaleza intrínseca. Precisamente, las verdades herméticas no cambian en sí mismas, solamente es necesario saber aplicarlas de distinta manera a situaciones siempre cambiantes. Existen tres tipos de verdad. 1. Verdad cósmica absoluta. Conocimiento de los misterios de la naturaleza, el conocimiento de los 7 principios herméticos. 2. Verdad absoluta particular. La verdad absoluta en relación a un problema o situación específica. 3. Verdad relativa. Verdad para el mundo ilusorio y mentira para la verdad absoluta. Es desde el punto de vista de la verdad relativa que se ha enunciado el conocido aforismo que dice que nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. El hombre estelar es feliz. Su felicidad no se basa, sin embargo, en los hechos materiales, aun cuando usa de todo lo que la naturaleza le ofrece. Su felicidad se basa en la perfección, hermosura, armonía y estabilidad de su mundo interno. El mundo está lleno de gente infeliz, ya que buscan satisfacer su hambre interna y no saben cómo hacerlo. Cada individuo necesita un particular alimento para su espíritu, que es el único que lo va a saciar verdaderamente, pero generalmente su ignorancia lo lleva a buscar una de estas sendas. 1. Los que satisfacen constantemente a su bestia sin alimentar el espíritu. 2. Los ascetas que renuncian a los placeres materiales, por convicción interna o por la compulsión de sus complejos. Se entregan a la búsqueda espiritual pero no consiguen la felicidad anhelada. 3. Los que tratando de mantener un equilibrio entre los dos puntos anteriores, no hacen sino esclavizarse a la ley del péndulo que los lleva alternativamente de una cosa a otra. El hombre estelar llega a un perfecto equilibrio interno, y establece por partes iguales la satisfacción de su hambre espiritual y bestial, es decir, alimenta a su bestia y a su espíritu, manteniendo así una perfecta estabilidad. Por supuesto que su bestia no es aquella pervertida de la cual hemos hablado en otros capítulos, sino una bestia pura y natural. El hombre estelar es humilde.
Conoce perfectamente la enorme magnitud de lo que ignora, y al compararse él mismo con aquella inmensidad, se siente sobrecogido por su propia pequeñez. El hombre estelar ama a toda criatura viviente. Su conciencia está en todo y todo está en él. Este sentimiento de unidad total lo hace profundamente conocedor de la naturaleza humana, y al conocer los motivos profundos de los hombres, encuentra difícil culparlos por sus errores. Nadie es capaz de dar más amor que él, porque amar es dar, y el hombre estelar es como un sol ardiente. Tal como el astro rey, él elabora energía en su interior por medio de la transformación de la materia. Como es arriba es abajo. El hombre estelar es justo e imparcial. La posesión del juicio interno lo capacita para pensar siempre de manera impersonal, es decir, para juzgar sin que intervengan sus simpatías ni antipatías personales, ni menos su conveniencia individual. Un verdadero sabio es siempre justo. El hombre estelar carece de pasiones. Todas sus manifestaciones instintivas, emocionales e intelectuales, son activas, es decir, autogeneradas de modo genuino. Recibe y disfruta los estímulos, pero estos no lo obligan a sentir determinadas cosas ni consiguen esclavizarle. Él goza de lo que quiere disfrutar. El hombre estelar es superior a la muerte. Si su cuerpo físico muere, no ocurre lo mismo con su individualidad espiritual, la cual sobrevive a esta destrucción y toma posesión de otro cuerpo físico, ya sea volviendo a los claustros maternos o bien haciéndose cargo de un cuerpo ya crecido. Esto le permite reencarnar conscientemente, constituyéndose en un avatar. El hombre estelar se renueva a sí mismo constantemente. Modifica cada cierto tiempo sus pautas de conducta, hasta el extremo de que sería posible, para un observador cualquiera, afirmar que no las tiene. Conoce el misterio del ave fénix que renace de entre sus propias cenizas, y cuando llega el momento, se da muerte a sí mismo, produciéndose después un renacimiento luminoso. Este proceso misterioso ocurre varias veces en la vida del hombre estelar, en el mismo cuerpo físico. El hombre estelar es absolutamente indiferente a la opinión ajena. No le importa, de ningún modo, la imagen que él mismo pueda irradiar. Aún más, piensa que bajo ciertas condiciones es preferible dar una mala imagen, ya que así no hay posibilidades de idealización y se cuenta con amigos más sinceros. Es amistoso, pero solo con quienes poseen contenido interno. No tolera a los superficiales, a no ser que tengan cualidades especiales en estado latente. El hombre estelar está más allá del bien y del mal, y por lo tanto, su opinión sobre los hechos del mundo y de la gente difiere considerablemente de lo común. A veces es muy duro con el que ha cometido una falta que para nosotros puede no tener ninguna importancia, y en otras oportunidades, trata con benevolencia a quienes estimamos que merecen el peor de los castigos. Nadie conoce cuáles son sus razones, pero tengamos por seguro que su actitud no obedece jamás a un mero capricho. El hombre estelar vive causalmente. Por tener contacto con el plano superior de las causas, él mismo es quien pone en movimiento las causas que desea que posteriormente se manifiesten en su propia vida, u otras, como efectos concretos. El vulgo debe limitarse a esperar que todo le suceda, es decir, que aquello que llaman casualidad los favorezca de la manera que ellos esperan. Cuando esto no ocurre, deben resignarse a vivir los efectos de causas que ignoran por completo. El hombre estelar es verdaderamente humano. Sus poderes espirituales no lo hacen apartarse de la vida, y generalmente cumple sus deberes ciudadanos y se gana la vida como una persona cualquiera. Si contrae matrimonio, procura siempre elevar a su compañera a su mismo nivel, pero si no lo logra, sabe vivir con paz, armonía y amor. El hombre estelar no profesa ninguna ideología política. Solamente es un humanista que desea que todos los seres humanos alcancen su evolución espiritual. Observemos la diferencia que existe entre revolución y evolución. La primera indica un giro que se repite cíclicamente, o sea, que todo cambia, pero que posteriormente, con el paso del tiempo, todo vuelve a ser como en un principio. Evolución, en cambio, indica una espiral ascendente, donde se lleva a cabo una transformación profunda y no superficial. Está en contra de todo lo que combate la libertad del individuo, pero al mismo tiempo, condena el libertinaje. Considera que para ser libre, es el propio individuo quien tiene que merecerlo y conseguirlo y no esperarlo como una gracia de la sociedad o de Dios. El hombre estelar puede enfermarse y morir como cualquier persona, ya que su cuerpo físico está sujeto también a la ley de las transformaciones materiales. Sin embargo, puede, en la mayoría de los casos, si es que así lo desea, transmutar la enfermedad en salud, de manera progresiva y gradual.
El peligro más grande para él, reside en las causas negativas tomadas de otras personas a quienes ha prestado su ayuda en un momento dado, es decir, al karma que ha absorbido, ya que esto provoca realmente una enfermedad de origen mental, la cual resulta dificilísima de curar. Recordemos que Jesús no pudo salvarse a sí mismo a pesar de ser el salvador de la humanidad. El hombre estelar no es un ermitaño que permanezca aparte de los vaivenes de la vida. Lejos de ser insensible, vive de un modo mucho más intenso que el común de la gente. Sin embargo, puede, si así lo dispone, ser más duro que una roca o un diamante, o por el contrario, amar con todo su ser. Emocionalmente hablando posee una sensibilidad exquisita, ya que su conciencia abarca una gama de vibraciones infinitamente más amplia que la del hombre común. Es como si poseyera un piano con un inmenso teclado, en el cual existieran miles de notas diferentes, a diferencia de la escala común. El hombre estelar es introvertido, pero no por egoísmo, sino por la riqueza extraordinaria de su mundo interno. Su conciencia es tan rica, que le resulta doloroso apartarse de ese real cielo para actuar en este mundo material. Esto es particularmente doloroso para el maestro de sabiduría hermética, o sea, quien ha asumido la responsabilidad de transmitir el conocimiento, ya que todo auténtico maestro es, en cierta forma, un crucificado, símbolo de Jesucristo. Un axioma hermético Rosacruz dice que hay que descrucificar a Cristo, el yo superior, para crucificar al corazón lo emocional egoísta. Nadie sabe el sacrificio que puede significar para un individuo que llegó al cielo, el descender nuevamente al oscuro mundo de barro. Sin embargo, esto obedece a la verdadera sabiduría del principio de polaridad, ya que si el sujeto estuviera permanentemente en el cielo, terminaría por degenerarse al no tener obstáculo para su virtud. Es por eso que el hombre estelar vive en el cielo pero con los pies en la tierra. Como ya lo hemos dicho en otra parte de esta obra, es un habitante de dos mundos. Vive simultáneamente en el cielo y en la tierra. Es humano y divino. El hombre estelar conoce los secretos del magnetismo universal, lo que le permite vitalizarse a sí mismo y proyectar su conciencia a su alrededor. Todo hermetista de alto grado posee una tremenda irradiación magnética que circunda su cuerpo a la manera de una esfera energética, que es la prolongación de su fuerza mental. Este esferoide de energía magnética abarca un espacio que está en relación al desarrollo espiritual del iniciado. Se dice que Jesucristo poseía una esfera magnética tan poderosa que abarcaba todo el planeta Tierra, esto provocaba una enorme influencia en la raza humana. A través de este arcano es posible entender por qué Dios está en todas partes, ya que su irradiación llena todo el universo. El hombre estelar practica el secreto del círculo evolutivo. Ya nos hemos referido al círculo del burro, es decir, al largo camino que recorre a veces la bestia humana, para quedar siempre en el mismo lugar. Este circuito no le aporta ningún provecho ni evolución. A la inversa, el círculo evolutivo consiste en el sabio manejo del principio de la polaridad, donde el iniciado oscila entre la tierra y el cielo, polarizándose y despolarizándose alternativamente. De este modo, conserva un equilibrio perfecto y mantiene la sabiduría de quien no alcanzó a acostumbrarse a la luz ni a la oscuridad. Sus largos viajes lo conducen siempre al punto de partida, pero habiendo evolucionado considerablemente. Para poner un ejemplo de esto, citaremos el proceso tan bellamente relatado por Hermann Hesse en Siddhartha, donde el protagonista debe luchar incansablemente durante mucho tiempo para poder separarse de la muchedumbre humana y poseer su propia individualidad. Sin embargo, después de alcanzarla, debe pasar toda clase de padecimientos y experiencias diversas, para alcanzar al final, la unión con todo. Pero qué diferencia, qué abismo infinito separa al Siddhartha del comienzo con el sabio del final. La evolución se ha cumplido. Si tuviéramos que transmitir esto en un aforismo simple, diríamos que el mayor deseo de quien ha caído, es elevarse al cielo, y el más fuerte impulso de quien llegó al cielo, es, naturalmente, descender a la tierra. Nuevamente debemos meditar en la rebelión de los ángeles de Anatole France. El hombre estelar posee su propia moral. La moral celeste es diferente de la moral del hombre terrestre. La celeste es absoluta e invariable dentro de la flexibilidad del juicio interno, mientras que la terrestre se acomoda a las costumbres de las culturas dominantes. Si un día dominara una cultura de antropófagos, la antropofagia sería considerada perfectamente moral y correcta. Aún más, tal vez se castigaría a quienes no la practicaran. Cuando decimos que la moral del hombre estelar es invariable, no queremos significar que sea rígida, sino que a pesar de transformarse constantemente permanece intacta en su naturaleza esencial. El hermetista considera, en cambio, inmorales, muchas actitudes del sapiens que nadie condena moralmente.
la irresponsabilidad, el abuso del poder, el chantaje emocional, la abulia, la hipocresía, el conformismo ciego, la autocompasión, el condicionamiento cerebral por medio de la publicidad, la glorificación y aplauso del automatismo de la inteligencia, son, por citar solo unas pocas, actitudes y costumbres inmorales del sapiens. La ética del hermetista es infinitamente más elevada y sólida que las acomodaticias reglas de conducta del vulgo. El poder del hombre estelar no emana de su tercer ojo, ni de chakras o kundalini. Tampoco posee cualidades parapsicológicas. Como ya lo hemos manifestado, el hermetista sostiene que las cualidades parapsicológicas representan solamente el desplazamiento y proyección de la energía de la masa, por lo cual, mientras más bestial sea el sujeto, mayores posibilidades de éxito tendrá. Es por esta razón que las cualidades parapsicológicas funcionan mejor cuando el sujeto está experimentando fuertes estados pasionales de tipo instintivo o emocional, los cuales intensifican o multiplican la irradiación de la energía de la masa. No existe ningún mérito espiritual en esto, solo es una hechicería inconsciente. El poder del hermetista emana de su fuerza espiritual, de su pureza, del dominio de sus pasiones, de la sublimación de su energía animal, y de la rectitud de sus intenciones. El hombre estelar puede tener grandes problemas materiales en su vida terrenal, ya que su enorme diferencia de nivel con la gente hace que ésta lo mire, instintivamente, con desconfianza y temor, al percibir un poder extraño que no sabe cómo catalogar. Persecuciones y fracasos económicos pueden convertirse en graves obstáculos para el hermetista, cuyo reino no es de este mundo, y cuyas habilidades no son las de destacar en esta tierra donde el éxito social y económico corresponde a quienes poseen para ello una especial conformación psicológica. No obstante, a pesar de que el hermetista puede fracasar en algo, jamás lo agobiará dicha experiencia, y si se empeña lo suficiente, terminará siempre por vencer. El hombre estelar hace el bien, pero mira muy bien a quién. Presta su ayuda en la medida de sus fuerzas, pero solamente a quienes, según su estimación, lo merecen efectivamente. Considera que ayudar al que carece de mérito es en verdad hacerle un mal. Si el apoyo que brinda es malgastado o no aprovechado, vuelve a darlo 2 o 3 veces, pero no más. El hombre estelar puede ser una persona muy difícil de tratar, o bien, la más agradable del mundo. Acostumbrados a vivir en un mundo de mentiras, hipocresías, engaños y falsedades, es un shock para algunos individuos el alternar con el hombre estelar, ya que este es absolutamente genuino, natural y auténtico, sin pliegues ni esconderijos de ninguna clase. Su sinceridad puede resultar insoportable para el sujeto que se escuda tras las incontables máscaras de la personalidad. Se ha tratado de explicar la simplicidad natural de las actuaciones del hombre estelar diciendo que cuando come, come. Si piensa, piensa. Cuando habla, habla. Y si descansa, descansa. No es un ser perfecto ni aspira a llegar a serlo. Como ya lo hemos expresado, se trata de alcanzar solamente una relativa perfección, ya que la perfección absoluta no existe. Sin embargo, al realizarse en su mutación de hombre estelar, ha terminado su ascensión al Olimpo, y es un habitante más del monte sagrado. Semidios que no desea todavía la divinidad absoluta. No obstante, jamás terminará de estudiar los misterios del universo, los cuales no podrá conocer nunca de manera completa. Tal vez se piense que esta es una senda demasiado individualista, en una época en que el mundo se vuelca cada vez de manera más acelerada hacia una estructuración colectiva. A quienes opinen de este modo, debemos hacerles notar que si una persona no adquiere primero su individualidad, no es, en realidad, sino un apéndice de la muchedumbre. Nada más que uno de los elementos formativos de un circuito que a la vez es parte de la gran maquinaria. Comprendemos que existan individuos que por haber fracasado en lo personal, pretendan fundir su indeseable yo con el colectivo de las muchedumbres, pero también tiene que existir la oportunidad de emanciparse y desarrollar un yo superior hasta llevarlo a la plena realización y madurez. Es preciso, para entender esto, diferenciar al sujeto cuyo simple egoísmo lo lleva a un individualismo ciego y pernicioso para la sociedad de aquel que habiendo conseguido ser individual, tiene muy claros sus deberes para con la humanidad. Solo quien llegó a ser libre puede tener una verdadera conciencia colectiva, pero conservando su plena libertad y autonomía, sin ceder su cerebro a ningún conquistador. ¿Qué diferencia existe entre estar integrado a la humanidad por incapacidad de ser libre, a unirse a ella después de haber alcanzado la libertad? Resulta interesante considerar que el sapiens teme a la libertad, ya que ésta involucra, precisamente, lo único que no puede tener un animal que vive en rebaño: individualidad inteligente. Por el mismo motivo, procura agruparse en movimientos que no le exijan pensar o tomar decisiones.
A la inversa, el camino hermético obliga al sujeto a tomar en sus manos la responsabilidad de su propia vida, en vez de transferirla a los grupos sociales. Desde un punto de vista filosófico, podemos afirmar que nada puede hacer por el mundo y la gente, quien no alcanza primero su propia existencia individual. Quien no es, nada tiene para dar. Por el contrario, cuando el hermetista ha llegado a su plena estatura individual, está en condiciones de ayudar a la humanidad de la única manera verdaderamente eficaz, enseñándole a vivir sabiamente. Vision general podemos ver a través del estudio del hermetismo, cómo el sapiens pierde lo mejor de su vida al no poder obtener para sí mismo valores realmente perdurables. La felicidad que busca, se le escapa de las manos, y queda solo el goce pasajero del instante de placer. La comprensión de este fenómeno, convierte, por lo general, al individuo, en un cínico materialista, cuya principal creencia es que hay que pasarlo bien mientras se pueda, porque después de esta vida no hay otra. Esta es en verdad, la meta más perseguida por la gente, pasarlo bien. Sin embargo, poco a poco, al ganar en años y experiencia, el sujeto se da cuenta que no ha logrado de ninguna manera la felicidad, ya que si lo ha pasado bien, estos momentos han sido sucedidos por otros de dolor, sufrimiento, y vacío interior. Por lo general, la gente piensa que le falta algo específico en su vida para ser feliz, y que al conseguir esto, lograrán su dicha. Cuando consiguen la realización de su deseo y continúan tan infelices como antes, se vuelven cada día más materialistas e insensibles, o bien, se entregan a un irreal misticismo religioso o filosófico. Nada es más temible que hacer un balance de qué es lo que se ha sacado de la vida, fuera de subsistir, sufrir o gozar, o qué es lo que uno ha hecho por los demás. El ingenuo puede fácilmente llenar su columna del haber con sus títulos profesionales, sus posesiones materiales, su dinero, su familia o los conocimientos que ha logrado obtener. Sin embargo, la fría realidad es que el individuo no es dueño de nada, a no ser que tenga la seguridad de que lo que posee, perdurará. Solamente puede, en las condiciones ordinarias, hacer un listado de las cosas que la vida le ha entregado en administración, y aun en ese caso, ignora el plazo de expiración de dicho mandato. En realidad, el sujeto obtiene de la vida, para sí mismo, solo aquello que puede conservar indefinidamente, más allá de la muerte. Esto, el obtener algo para sí, significa darle un sentido individual a la vida. Representa adueñarse de algo íntimo y personal, lo cual constituye, en buenas cuentas, el fruto de la vida. Cada cual debe preguntarse, ¿qué fruto he obtenido de la vida? ¿O es suficiente conformarse con vivir? ¿Lo que yo creo haber obtenido, lo tengo realmente? ¿O puede deshacerse mañana mismo como una pompa de jabón? Muchos pensarán que este modo de reflexionar es muy egoísta, pero debemos pensar que es tanto o más necio el no lograr nada para sí mismo, como el excesivo egoísmo. Darlo todo a cambio del aire que se respira, y por los alimentos y comodidades que se precisan para mantener el cuerpo con vida, puede ser muy romántico y poético, pero tremendamente inconveniente, ya que representa la esclavitud eterna. Al decir eterna, usamos esta palabra en el sentido del tiempo cósmico, que al compararlo con el terrestre, es realmente interminable. Esto lo podemos comprobar en los sueños, ya que en ese instante el individuo tiene entrada al tiempo cósmico, y es por eso que en 30 segundos terrestres puede soñar el argumento de una vida entera, desde el nacimiento a la muerte. Este mismo concepto puede aplicarse al tormento eterno del infierno. Muchas personas se burlan del hermetismo, ocultismo y todo lo esotérico, pero generalmente, ninguna de ellas ha tenido una experiencia directa en la materia, y solamente hablan de oídas o por prejuicios. Algunos se sienten orgullosos de su intelecto, y se apoyan en su razón para descalificar lo hermético. Es de esperar que quienes lo hacen así, estén absoluta y completamente seguros que razonan efectivamente, y que no caen en alguna de estas clasificaciones del pensamiento crítico. 1. Los que creyendo estar despiertos, sueñan. 2. Los que imitan ciegamente, depositando una fe implícita en otras personas, sistemas o instituciones, para liberarse del trabajo de pensar por sí mismos. 3. Aquellos cuyas pasiones ocupan el lugar de la razón. Se trazan de antemano una línea, y no atienden a ninguna razón ajena ni propia que no esté dentro de esta línea, o que halague su estado de ánimo, vanidad o interés. 4. Aquellos que adoran sus propias ideas como imágenes sagradas. Nuestras ideas nos pertenecen desde tiempos inmemoriales e ignoramos cómo se insinuaron sutilmente en nuestro cerebro. No permiten jamás que alguien las profane o discuta. No hay que olvidar, que por lo general, la mayor parte del razonamiento del individuo consiste en encontrar argumentos para continuar creyendo lo que ya cree.
Otros, negarán ciegamente su posible dependencia de un computador central, aduciendo que ellos hacen lo que quieren, no se dan cuenta que quieren lo que el computador central los hace querer. Basta analizar a fondo las motivaciones individuales, para comprender que todo se hace bajo una presión interna o externa. Idea, sentimiento, impulso o acción, son siempre compulsivas. Jamás nacen de un supremo acto de superior y libre raciocinio. Una razón general para sostener una idea de la propia libertad, es el argumento de mostrar una larga lista de todas las cosas que se han realizado en la vida. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿las hicimos verdaderamente, por propio deseo o nos obligaron a hacerlas a pesar de nosotros mismos? ¿Deseamos tal cosa o nos obligaron a desearla? Existen algunas reflexiones muy simples, que debieran llevar, a cualquier sujeto que medite en ellas, a la conclusión de que la escala de valores del sapiens está tremendamente distorsionada. Veamos algunas. 1. La ciencia no hace la verdadera felicidad del ser humano. Solo le brinda comodidad, placer y técnica. 2. La inteligencia no desarrolla ni forma contenido en la persona. 3. La naturaleza interna del ser humano no evoluciona apreciablemente durante el curso de la historia. 4. El hombre ignora la mayor parte de lo relacionado con su naturaleza interna. 5. La especie humana no tiene con quien compararse, salvo con los animales, por lo que carece de puntos de referencia en relación a su propio valer o a su verdadera posición en la escala cósmica. Cada persona debe sacar sus propias deducciones de estos pensamientos. Es preciso considerar que el hermetismo no se dedica puramente a mostrar cuán mal está el sapiens, o lo poca cosa que es, sino que tiene un plan bien definido para la raza humana. El hecho de señalar la verdadera posición del sapiens como un animalito de poca importancia ante la grandeza universal, y cuyo único valor reside en la posesión de la chispa divina, tiene un objetivo creador y no destructivo. Tratamos de que la persona, a través de la reflexión, perciba la celda sin barrotes en la que se encuentra, ya que este es el único modo que nazca en ella el deseo de escapar. Mientras un sujeto crea que todo está bien, y que él mismo está muy bien, no habrá ninguna posibilidad de que evolucione realmente. Esta es la causa por la cual muchos místicos sintieron nacer repentinamente su inquietud espiritual, por lo general después de haber atravesado experiencias tremendamente dolorosas que obraron en ellos como un shock positivo, despertándolos de su letargo sonambúlico. El objeto del sufrimiento es hacer que despierte la conciencia del individuo. No obstante, hay muchos tan fuertemente dormidos, que el sufrimiento solo los embrutece aún más, resultando absolutamente improductivo. Existen muchas personas que tienen una actitud puramente devocional hacia el hermetismo, pensando que basta ser muy espiritual para progresar en el camino, y que estos sujetos espirituales, según su propio concepto, serían los más preparados para ascender a niveles superiores. Piensan que el avance se logra por una especie de contacto con el cielo o con los poderes ocultos, o que basta sacrificarse sirviendo a la humanidad para conseguirlo todo. En verdad, la gran desventaja del hermetismo reside en el hecho de que es el camino de la inteligencia pura, y si el estudiante no desarrolla su inteligencia y conciencia a los niveles requeridos, no hay evolución posible. Otra valla enorme para la gente consiste en que es preciso trabajar mucho, ya que lo hermético es el camino de la autosalvación y nadie quiere salvarse a sí mismo, seguramente por flojera y desidia. Prefieren ser salvados por Cristo, aunque esto se verifique solo en sus cerebros alucinados. Ser salvados por la magia, o por los tripulantes de platillos voladores. Uno de los motivos por los cuales la gente no toma la decisión de salvarse, es porque no sabe de qué es lo que hay que salvarse, pensando que todo en la tierra es como efectivamente parece ser. Los ocultistas profesionales o eternos estudiantes del esoterismo, tienen siempre la esperanza de encontrar algún día a quien les abra el tercer ojo, por ejemplo, creyendo que en eso reside todo el secreto mágico. Para ellos diremos que el tercer ojo solo proporciona visión de las proyecciones energéticas del ser humano, sin brindar, ni remotamente, el menor adelanto o progreso espiritual. Además, señalaremos también el carácter puramente simbólico de la supuesta operación de apertura del tercer ojo con la cual Lobsang Rampa escondió el verdadero misterio de lo que los hindúes llaman Maya Virupa, cuya traducción más aproximada sería camino de ilusión. El fabuloso unicornio, animal mitológico con un cuerno en la frente, representa esto mismo que estamos hablando. La persona que desee operar con su tercer ojo, debe desarrollar este cuerno en medio de la frente. También se ha hecho mucho caudal del desdoblamiento, creyendo que su dominio corresponde a un grado de evolución espiritual. Nada más lejos de esto. Es muy simple desdoblarse con extracto de cannabis indica, sin mérito espiritual alguno. El desdoblamiento no pasa de ser un ejercicio peligroso y en extremo fatigante.
Debemos agregar que jamás se sabe si las visiones que el operador pueda contemplar desdoblado, o con su tercer ojo, corresponden a una verdad efectiva o son solamente mirajes del éter cósmico. El eterno aforismo como es arriba es abajo nos confirma este hecho. Si podemos engañarnos con tanta frecuencia en el mundo físico, usando sentidos que dominamos plenamente, con mucha mayor razón es posible engañarse al usar facultades de uso tan difícil y restringido. Lo verdaderamente importante del desdoblamiento es algo de lo que no se ha hablado mucho, y podemos llamarlo desdoblamiento hermético. Consiste en la facultad de ser consciente simultáneamente en dos planos, en lo físico y en lo espiritual, en el cielo y en la tierra. Es así como el hermetista se eleva por sobre sí mismo dividiéndose en dos personas, las cuales tienen simultáneamente los ojos abiertos. Se dice que de este modo el hermetista consigue el poder de los poderes, el cual es, juntar la tierra con el cielo. De esta condición describiremos solamente un fenómeno muy curioso e incomprensible para el sujeto común, y que es el de percibir simultáneamente los dos extremos. Se trata, si alguien puede entender esto, que el individuo estará triste y alegre al mismo tiempo, de modo simultáneo. Placer y dolor, calma y agitación, atracción y repulsión, vida y muerte, son vivenciados al mismo tiempo. No se crea que esto produce un término medio indiferenciado, sino que por el contrario, la comprensión y vivencia absoluta de cada uno de estos estados, sin las repercusiones negativas que los extremos bueno o malo puedan acarrear. Si mencionamos esto no es con la intención de que sea comprendido fácilmente, sino más bien intuido. Los admiradores del yoga conceden tremenda importancia a Kundalini y los chakras, pensando que es el pilar fundamental de la realización espiritual. La verdad es que ningún provecho sacaría una persona de este comentado despertar de Kundalini. A lo más, una intensa euforia creativa, que nada tiene que ver con el progreso espiritual. Debemos comprender que la verdadera evolución no se improvisa de ninguna manera, y que nadie en el universo puede lograrla sin un proceso lento, sostenido y esforzado, de autorrealización. Hay quienes buscan con tremendo empeño conseguir poderes mágicos, tales como la clarividencia, por ejemplo, sin detenerse a pensar si esto sería verdaderamente beneficioso para ellos o no. Al respecto, comentaremos que una de las cosas más fáciles de lograr es lo que comúnmente se llama videncia. Para ello daremos la receta, aun cuando esperamos honradamente que nadie la ponga en práctica. Basta, para ser vidente, hacerse espiritista, y tratar de desarrollar facultades mediunímicas, lo cual es simple por medio de la sugestión colectiva que se produce en las sesiones espíritas. Al convertirse en medium, el sujeto se vuelve vidente en forma rápida, ya que es poseído por, llamémoslos así, espíritus controles de carácter inferior. Tradicionalmente, en ocultismo clásico se les llama cascarones astrales, para designar los principios más animales del sujeto que sobreviven por algún tiempo después de la muerte, y que necesitan energía magnética para alimentarse, la cual absorben de personas vivas, produciéndose un caso de vampirismo. El medium es tomado por estos cascarones astrales y estos proyectan en su imaginación todo aquello que ellos mismos ven al encontrarse en el mundo de los muertos. Sin embargo, cobran un tremendo precio por esta labor, ya que al absorber las energías del medium, lo dejan exhausto, terminando generalmente por enfermar de leucemia o de cualquier enfermedad extraña que la ciencia no puede controlar. Hemos conocido el interesante caso de un ex-medium que llegó a integrarse a un nuevo grupo de personas que no profesaban el credo espírita. A ellos les contó de sus espectaculares visiones, en las cuales veía seres de la prehistoria que se le aparecían y le hablaban. Al poco tiempo, 5 o 6 personas del grupo estaban viendo cosas muy parecidas a estas, por primera vez en sus vidas. He aquí un ejemplo de contagio magnético. Muchos de quienes han alcanzado el poder de las grandes fortunas, se burlan de las cosas espirituales, pretendiendo que no hay nada que su dinero no compre, despreciando al filósofo por creer que trata de venderle algo. Protegidos por sus riquezas, sienten que han llegado al pináculo de sus ambiciones. Por desgracia, no comprenden que pasado cierto límite, no hay nada, ni siquiera placeres materiales que el dinero pueda darles, y que el esfuerzo por mantener sus posesiones, consume sus mejores energías. ¿Cuántos cresos modernos no pueden adquirir a ningún precio un nuevo estómago que les permita disfrutar nuevamente de los placeres gastronómicos, como tampoco pueden restablecer sus energías sexuales gastadas, para poseer a la mujer que desean?
Resulta irónico que no puedan gozar de aquello que el más humilde de los trabajadores está en condiciones de tener. Una de las cosas reconfortantes de la vida es el contemplar las excepciones a esta regla, como es el caso de quienes emplean sus fortunas en obras de verdadera significación social, por lo cual, seguramente recibirán el premio de los señores del destino en su futura encarnación. Es verdad que por el mérito de las buenas acciones, los pecados le son perdonados al individuo. Es preciso aclarar que para el hermetista no existe el pecado según su habitual concepto, sino que existe la ley de causa y efecto, y los jueces ocultos que juzgan y castigan a la gente según la responsabilidad que tienen, agrupándolos en 4 categorías. 1. Las masas humanas del bajo pueblo. 2. La burguesía media. 3. Los grandes científicos, destacados profesionales, filósofos y dirigentes. 4. Los iniciados. Estos jueces ocultos castigan al sujeto de acuerdo a la responsabilidad, considerando que la categoría 1 tiene una responsabilidad casi nula, la 2, un poco más elevada, la 3 tiene mucha responsabilidad y la 4, de los iniciados, es considerada absolutamente responsable, por lo tanto, en caso de desviarse del camino correcto, reciben el más fuerte castigo posible, ya que están actuando con los ojos bien abiertos. Esta condena puede llegar a la eliminación física violenta del individuo o a su degradación en futuras reencarnaciones. Resulta necesario señalar que la ciencia hermética, como todo lo que existe, puede ser usada para el bien o para el mal. En sí misma es neutra, porque está más allá del bien y del mal, pero algunas de sus reglas pueden llegar a ser conocidas y mal utilizadas. Es por esto, que siempre se ha hablado de magia blanca y magia negra, como ya lo hemos señalado en páginas anteriores, y que en otra de sus manifestaciones, ya hemos hablado de una es constructiva y otra destructiva. Cuando se habla de magos negros, se piensa en una leyenda al estilo de las 1001 noches, pero la verdad es que existen magos negros en el peor sentido de este término, y en realidad son los más encarnizados enemigos de los hombres estelares, movilizando todo tipo de fuerzas y personas con el fin de atacarlos. En oposición a los estelares, podemos muy acertadamente denominarles abismales. Muchos de ellos conocen los más extraños secretos para resistir a la muerte. Alejandra David Nell relata en uno de sus libros sobre el Tíbet, el horrible caso de unos sacerdotes indescriptiblemente ancianos, que se mantenían con vida alimentándose de hombres vivos, que debían agonizar lentamente en un sarcófago especial, sobre la podredumbre de otros que habían fallecido antes en el mismo sitio. En realidad, debían podrirse en vida, pero, para que el hechizo fuera exitoso, debían hacerlo voluntariamente, convencidos por los sacerdotes del extraordinario y decisivo mérito espiritual de un supremo enfrentamiento con la muerte. El conde Drácula no es una simple fantasía. La tradición hermética sostiene que estos seres existen realmente, y que muchos de ellos logran vivir cientos de años, a condición de beber sangre humana fresca para extraer de allí la vitalidad necesaria para renovar su propio sistema. De hecho, muchas personas practican a otro nivel un vampirismo inconsciente y absorben las energías de otras. Es así como el machismo y el matriarcado son solamente formas de vampirismo emocional inconsciente. Dentro del tema interesa considerar a ciertos negociantes que, guiados por su instinto animal, vampirizan a sus competidores, a quienes van absorbiendo gradualmente hasta que terminan por arruinarlos o anularlos. El vampirismo es un tema tan amplio que esperamos tratarlo con más detalle en una obra futura. El mundo ignora las tremendas batallas sostenidas entre las huestes estelares y abismales. Como la mayoría de las cosas verdaderamente importantes, permanecen escondidas bajo apariencias absolutamente diferentes. Con respecto al futuro de la humanidad, sostenemos que su mejor esperanza de salvación reside en la posibilidad de establecer científicamente nuestra teoría del nivel consciente de las personas. Tal vez puedan producirse en un futuro próximo, importantes avances en el campo del descubrimiento y medición de ritmos cerebrales todavía no conocidos, entre los cuales el de suprema importancia es el ritmo de la conciencia superior que aparece en personas de un alto nivel consciente, producto del trabajo hermético en sí mismas. El día que este descubrimiento sea una realidad científica, los seres humanos deberán indefectiblemente agruparse por niveles de conciencia. Las clases sociales e intelectuales desaparecerán, para dar paso a los niveles conscientes. Es probable que se llegue, de esta manera, a establecer una escala del 1 al 10, en que el 1 represente el más elevado estado de conciencia medido entre la gente, y el 10, el más bajo. Se comprende que los niveles elevados constituirán el grupo dirigente de la humanidad, y que podrán garantizar, con toda seguridad, un mundo libre de guerras, delincuencias y pobreza, con una igualdad de oportunidades para todos, ya que todo el mundo podrá ascender en la escala consciente y llegar algún día al nivel 1.
Sin embargo, para que este sistema fuera aceptado por la gente, tendría que tener muchísimo más peso y autoridad científica que lo justificara, que el que tiene actualmente el sistema de medición de la inteligencia humana. Tendría que ser el resultado obvio de una comprobación científica absolutamente clara de la teoría del nivel consciente, y cuya base se divulgara en un lenguaje sencillo al alcance de todo el mundo. Garantizamos que este descubrimiento será lo más grande que el hombre haya inventado desde que existe sobre la Tierra. El único descubrimiento capaz de garantizar en cierta medida el futuro y la felicidad de la raza humana. No obstante, esto provocará al comienzo tremendos problemas entre las personas descalificadas, ya que nos encontraremos con la sorpresa que la mayoría de los individuos que antes pasaban por seres superiores debido a su gran inteligencia, queden, al medir su nivel de conciencia, clasificados bajo el número 5. Hombres que antes fueron grandes dirigentes, pueden quedar relegados a las categorías más bajas, al comprobar, sin la menor duda, su absoluta carencia de un estado de vigilia superior y de la condición que nace del alto nivel consciente, y que podemos llamar juicio interno. A la inversa, hombres muy simples, de escasa cultura, y de una inteligencia elemental, ocuparán, posiblemente, los primeros lugares. En última instancia, el examen cerebral al cual nos hemos referido para determinar el nivel de conciencia, solamente establecerá el grado de ancianidad espiritual del sujeto, traducido a conceptos de evolución, sabiduría, y perfección espiritual. Es así como el mundo podría ser gobernado por un consejo de ancianos del espíritu, verdaderos sabios poseedores de un elevado nivel de conciencia y de un clarísimo juicio interno. Mucha gente cree, basándose en antiguas profecías, o en la interpretación de supuestos mensajes contenidos en las pirámides o en antiguos documentos, que el mundo debe terminarse alrededor del año 2000, como consecuencia de una gran catástrofe, posiblemente de tipo estelar. Prescindiendo de la veracidad o falsedad de aquellas profecías, consideramos al ser humano como el gran factor determinante de estos fenómenos. Así, como Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la extrema perversión de sus habitantes, el planeta Tierra es influido en sus relaciones interestelares por los estados mentales, emocionales, instintivos y psicológicos de la humanidad. La conducta y el carácter de la gente influye de manera muy importante en el clima, en la vida vegetal y animal y en los fenómenos telúricos. Cualquiera catástrofe que estuviera prevista para el año 2000, podría anularse con un vuelco decisivo o importante en el comportamiento y en la vida espiritual del ser humano. En esto, como en cualquier circunstancia que se trata de prever el futuro, el hermetista se interesa más por determinar el porvenir que por tratar de predecirlo. Esperamos que en el futuro más próximo posible, sea una realidad la medición científica del nivel de conciencia del hombre y que se abra de esta manera una nueva aurora para la humanidad. A los lectores ha pasado mucho tiempo desde la primera edición de mi libro Los brujos hablan. Primera parte. He recibido miles de cartas de diferentes países, en especial de habla hispana. Quiero pedir disculpas a todas aquellas personas a quienes no he podido responder. Espero que este nuevo libro disipe muchas de sus inquietudes. Deseo también responder por anticipado lo que constituye el tema central de la mayoría de las consultas que se me hacen, esto es, la posibilidad de que el Instituto Filosófico Hermético, del cual soy instructor, envíe lecciones por correspondencia para poder profundizar el estudio del hermetismo o iniciarse en él, bajo el estudio de una dirección responsable. Al respecto, es mi deber aclarar que no existe la iniciación por correspondencia. Solamente se puede aspirar, en ese caso, a seguir el camino fácil, lo cual, por lo demás, es de gran importancia. Sin embargo, se abre la posibilidad de que el estudiante por correspondencia pase algún día a la etapa superior del camino difícil, mediante un contacto personal con la escuela y sus maestros. Esto no significa, de ninguna manera, que un individuo no pueda, si es que es aceptado debidamente, ingresar directamente al camino difícil, o bien, trabajar de inmediato en forma personal en la escuela, con lo que obtendrá, por cierto, un avance más rápido y decisivo. En el nombre del Instituto Filosófico Hermético, invito a todos aquellos cuya inquietud espiritual sea de una necesidad imperiosa, a trasladarse a Santiago de Chile para unirse a nuestra escuela. Sin embargo, para esto es necesario reunir algunas condiciones primordiales de tipo espiritual y material. Lo espiritual no puede asentarse sobre lo espiritual, sino que debe, obligadamente, tener una base material. Es preciso, antes que nada, efectuar un contacto por carta, haciendo la consulta pertinente a su posible ingreso personal a la escuela, dando toda clase de datos sobre sí mismo. El postulante debe ser mayor de edad y poseedor de una buena cultura general, no tener defectos físicos graves ni enfermedades incurables.
Debe gozar de perfecta salud y equilibrio mental y poseer los medios necesarios para su adecuada subsistencia económica. Debe estar dispuesto a renunciar a todo aquello que pueda constituirse en una barrera insalvable para su evolución espiritual y a abrazar el camino hermético como un apostolado para toda la vida. Resulta indispensable señalar que este no es un camino para los desesperados de ninguna clase, salvo para aquellos que padecen de la angustia de la incomprensión y de la sed del espíritu. El postulante no debe tener problemas con la sociedad y su relación con la vida debe ser buena. Quien mantiene una mala relación con el mundo no puede destinar su tiempo, o parte de él, a labores del espíritu. Es mi deber advertir que una gran cantidad de postulantes son rechazados, por no reunir los requisitos necesarios, de manera que la simple solicitud de ingreso no indica, de ningún modo, una segura aceptación de nuestra parte. Ruego dirigir toda correspondencia a casilla 14675, Santiago de Chile, Instituto Filosófico Hermético, indicando si se desea instrucción por correspondencia o personal. Envío a todos los lectores mis mejores deseos de superación y evolución espiritual. John Baines.